Esto ocurrió hace unos 3 años, cuando mi esposo y yo viajábamos por carretera desde Utah hasta Georgia. Aunque la ruta que habíamos planeado no era la más directa, pasaba por algunos lugares que él quería visitar. La desventaja era que cruzábamos zonas muy desoladas, tramos interminables de autopistas sin nada alrededor. El peor de todos fue una parte del oeste de Kansas, a lo largo de la ruta 400, donde solo había campos de cultivo hasta donde alcanzaba la vista. Llevábamos todo el día manejando, y yo me había quedado dormida en el asiento del pasajero al atardecer. Soy de esas personas que pueden dormir en cualquier vehículo en movimiento, así que estaba completamente inconsciente durante horas. Alrededor de las 10 de la noche, el movimiento del coche al frenar me despertó. Mi esposo había entrado a una pequeña gasolinera al costado del camino. Dijo que iba a llenar el tanque y comprar algunos bocadillos. Yo decidí aprovechar para usar el baño, ya que probablemente sería mi última oportunidad por un buen rato. No me llevé ni el teléfono ni el bolso, total, iba a ser rápido. El cajero era un hombre mayor que ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Los baños estaban en un pasillo estrecho, al fondo del local. Cuando abrí la puerta del baño de mujeres, casi choqué con una mujer que salía de uno de los cubículos. No habría sido nada raro, si no fuera por su aspecto. Tenía el cabello gris, desordenado y sucio como pegajoso. Llevaba unas chanclas de espuma que hacían un sonido suave y constante al caminar. Pero lo que más llamaba la atención era su abrigo, un grueso abrigo morado y verde. A pesar de que estábamos en pleno verano y hacía más de 25 grados. Llevaba una bolsa de plástico atada en la mano. Cuando me vio, se quedó mirándome fijamente, no con una expresión normal de sorpresa o disculpa, sino con una mirada fija, como si esperara que yo dijera o hiciera algo. Le sonreí con educación e intenté pasar, pero no se movió de inmediato. Finalmente lo hizo y pensé que se iría, pero no. En lugar de salir, la mujer se acercó al área de los lavabos y se quedó de pie frente al espejo, sin lavarse las manos, sin hacer nada. Solo estaba ahí, inmóvil, con los brazos a los lados. Esa actitud me puso nerviosa. Entré rápidamente a uno de los cubículos y cerré la puerta con seguro. En cuanto me senté, me arrepentí de no haber traído el teléfono. No tenía forma de avisarle a mi esposo si algo iba mal. Esperé unos minutos, esperando escuchar la puerta del baño abrirse y cerrarse, y finalmente oí el sonido de las chanclas alejándose, luego la puerta abriéndose y cerrándose con fuerza. Esperé un poco más por si acaso, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Una respiración. No la mía. Otra, más lenta, más pesada, en algún lugar del baño. Fue entonces cuando entendí que había fingido irse. Seguramente había abierto y cerrado la puerta a propósito para engañarme. Estaba escondida en algún rincón, esperando. Me quedé completamente quieta, conteniendo la respiración, intentando no hacer ruido. Sentía mi corazón golpeando en el pecho. Pasaron los segundos más largos de mi vida. Después de un rato, escuché nuevamente la puerta abrirse y cerrarse. La respiración también se detuvo. Suspiré aliviada pensando que por fin se había ido, pero justo cuando iba a abrir la puerta, escuché un jadeo fuerte, como si alguien hubiera estado conteniendo el aire y lo soltara de golpe, seguido del sonido de la puerta otra vez. Fue ahí cuando el pánico me invadió. Esa mujer había fingido irse. 2 veces. Ya no había duda. Estaba jugando conmigo, esperándome. No sabía qué hacer. Quizás realmente se había ido, o tal vez me estaba esperando fuera del baño. Finalmente, el silencio era tan denso que no aguanté más. Abrí la puerta del cubículo muy despacio. El baño parecía vacío. Lavé mis manos rápido, sin mirarme al espejo, y salí de ahí. No tenía idea de dónde estaba la mujer ni si me estaba vigilando desde otra parte.
Cuando llegué al área principal de la tienda, había un hombre grande pagando en la caja. Me quedé cerca de las estanterías fingiendo ver algo, esperando a que terminara, y salí justo detrás de él, pensando que si ella estaba afuera, al menos habría otra persona presente. Pensé que estaba exagerando, hasta que crucé la puerta. La mujer estaba ahí, parada a un lado de la entrada, mirándome con una expresión de puro odio. En su mano sostenía algo, aunque no podía distinguir bien qué era. Parecía un cuchillo, pero no estaba segura. La forma en que lo sujetaba, la postura ligeramente agachada, como lista para lanzarse, me hizo pensar que estaba a punto de atacarme. Me preparé para correr o gritar, pero en lugar de acercarse, se dio media vuelta y se alejó hacia la parte trasera del edificio. Corrí directamente al coche. Cuando subí, mi esposo me miró extrañado y me preguntó qué H. Esto pasó en el 2020. Tenía 24 años y trabajaba entregando piezas de autos por todo el Medio Oeste. Pasaba muchas noches en carretera, manejando por autopistas vacías, con solo la radio y el sonido del motor. Una noche de enero iba desde Des Moines hacia Davenport por la I-80. Hacía frío, de ese que te corta la cara incluso dentro del coche. Ya eran más de las 10:30 y empezaba a cabecear del sueño. Entonces vi un cartel que decía área de descanso, 1 milla. Decidí parar un momento, estirar las piernas y lavarme la cara. El lugar estaba completamente vacío. Solo unas luces viejas alumbrando el estacionamiento y un edificio pequeño de ladrillo con los baños. Había un solo vehículo, una furgoneta blanca estacionada al fondo, sin luces. Aparqué cerca de la entrada, bajé y caminé al baño. El aire olía a humedad y limpiador barato. Me lavé la cara tratando de despejarme. Justo cuando terminé, escuché la puerta abrirse. Esperé a que entrara alguien, pero no se oyó nada más. Ni pasos, ni voz, solo el zumbido del calefactor. Salí rápido y ahí fue cuando me di cuenta de algo raro. Los faros de la furgoneta estaban encendidos. No recordaba haberlos visto así cuando llegué. Me entró una sensación extraña, pero pensé que quizá alguien dormía dentro y encendió las luces por error. Subí al camión, arranqué y salí de ahí. En cuanto lo hice, las luces de la furgoneta se apagaron. Unos minutos después vi 2 faros por el retrovisor. Se acercaban rápido. Era la misma furgoneta. Se me pegó al parachoques, tanto que casi podía sentir el reflejo de sus luces dentro del camión. Intenté mantener la calma. Seguí manejando, pero luego se cambió de carril y se puso a mi lado. El conductor bajó la ventana. No podía verle bien la cara, solo que llevaba gorra. Me hizo señas para que bajara la mía, y luego apuntó con el dedo hacia atrás, como si algo estuviera mal en mi camión. Dudé por un momento, hasta que recordé que la caja estaba vacía. Ahí entendí que algo no estaba bien. No bajé la ventana. Fingí no verlo. Él empezó a tocar la bocina, acercándose más, casi chocándome. Lo adelanté, pero volvió a ponerse detrás. Pasaron unos minutos así hasta que se desvió al arcén. Pensé que me dejaría en paz, pero apenas lo perdí de vista, volvió a aparecer por el espejo. Estuve manejando más de media hora con la furgoneta siguiéndome. A veces lejos, a veces tan cerca que podía distinguir el número de la placa. Ya me dolían las manos de tanto apretar el volante. Entonces vi un cartel que decía Truck Stop, 5 millas. Decidí salir. Entré al estacionamiento, que estaba bien iluminado con varios tráileres aparcados. Me detuve bajo una farola y esperé. 2 minutos después, la furgoneta entró también. Bajé y fui directo al restaurante del lugar. Le conté a la cajera lo que estaba pasando. Ella se puso seria y llamó a uno de los camioneros que estaba comiendo. Era un tipo grande, de barba gris. Salió conmigo sin decir mucho.
Afuera, la furgoneta seguía ahí, encendida frente a mi camión. El hombre me dijo que me metiera otra vez y caminó hacia ella. No escuché lo que dijo, pero después de unos segundos, la furgoneta retrocedió de golpe y salió a toda velocidad de regreso a la autopista. Cuando el camionero volvió, me dijo que había 2 tipos adentro, los 2 con sudaderas y las capuchas puestas. No respondieron cuando les habló, solo lo miraron en silencio. Esperé casi 1 hora antes de volver a la carretera. Cuando llegué a Davenport, revisé el camión. Todo estaba bien, salvo por 2 marcas grasientas en la compuerta trasera, como si alguien hubiera intentado abrirla. Renuncié a ese trabajo poco después. Desde entonces siempre lleno el tanque antes de que oscurezca. Llevo algo de comida conmigo y jamás paro en un lugar vacío. Porque estoy seguro de algo. Si esa noche hubiera bajado la ventana, no estaría contando esta historia. Esto le pasó a un amigo de mi hermano hace unos años, y todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Él trabajaba en una pequeña ciudad y tomaba el tren todos los días para ir y volver del trabajo. Era una rutina tranquila, se subía, se sentaba junto a la ventana, ponía música y se desconectaba del mundo. Una noche de invierno el tren iba casi vacío. Había llovido todo el día y afuera se veía esa neblina espesa que deja las luces de los postes flotando en el aire. Se sentó en el mismo vagón de siempre, sacó los auriculares y se acomodó para relajarse. Todo iba normal hasta que el tren se detuvo en una estación pequeña y subió un hombre. No tenía nada raro al principio, pero lo que llamó la atención fue cómo miraba. No miraba alrededor ni buscaba asiento. Miraba directo hacia él. El hombre era alto, delgado, con un abrigo largo oscuro y el pelo mojado pegado a la cabeza. Caminó despacio por el pasillo sin apartar la vista y se sentó justo enfrente, a unos 2 metros. No dijo una palabra. Mi hermano me dijo que su amigo intentó no darle importancia, pero la mirada de ese tipo lo incomodaba. No parecía borracho ni drogado, solo vacío, de esos ojos que te miran, pero no te ven. Al cabo de unos minutos el tren se detuvo otra vez, pero nadie subió ni bajó. Las puertas se abrieron, el viento helado entró, y el hombre frente a él sonrió. Una sonrisa pequeña, casi forzada. Luego murmuró algo, pero el ruido del tren lo tapó. Mi hermano dice que su amigo sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Bajó la mirada un segundo para agarrar su mochila, y cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Ni lo había visto levantarse, ni pasar, ni abrir las puertas. Simplemente había desaparecido. Pensó que tal vez se había cambiado de vagón, pero el tren estaba vacío. Se levantó, miró hacia ambos extremos y no había nadie. Sentía el corazón en la garganta. Se sentó otra vez y trató de convencerse de que solo se estaba imaginando cosas. Un par de minutos después, las luces del vagón parpadearon. Solo un instante, pero suficiente para ver algo reflejado en la ventana. El mismo rostro del hombre, justo detrás de él. Saltó del asiento, miró hacia atrás y no había nadie. Cuando el tren llegó a su parada, salió corriendo sin mirar atrás. Desde ese día nunca volvió a tomar ese tren de noche. Semanas después se enteró de que hacía unos meses un hombre se había suicidado en esa misma línea, en el mismo vagón, a esa misma hora. Y cuando le enseñaron una foto del hombre que encontraron, juró que era el mismo que se le había sentado enfrente aquella noche.